Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Bienvenidos, empieza el día y hay que disfrutarlo con nuestras meditaciones teoterápicas. Les saluda Amparo Ramos y hoy tengo la bendición de compartir con ustedes el tema Mi deseo es Dios y mi dependencia es de Él. Y para ello vamos con el Salmo 25. Bueno, este Salmo y los que siguen hasta el Salmo 39 son muy personales, tranquilos, son íntimos. Tienen un hermoso mensaje y es un impacto espiritual para nuestras vidas hasta el día de hoy. Así que son aplicables al pasado, al presente y al futuro. En este salmo, David expresa su deseo de Dios y su dependencia de Él. Es frecuente que él comenzara sus salmos con tales expresiones, ya que no era para mover a Dios, óigalo bien, sino a sí mismo hacia Dios. Que eso es lo más importante. Nosotros a veces pensamos que hacemos las oraciones para moverle la mano a Dios, sino es para hacer nosotros su voluntad, movernos hacia lo que Dios desea. El Salmo 25.1 dice, el Salmo 25.1 dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Qué está pasando aquí? Que David está expresando su deseo de Dios. Está expresando el deseo que tiene él de Dios. Qué bueno que nosotros todas las mañanas nos levantemos así, con el deseo de Dios, solamente de Él. Y es darle como ese honor, esa gloria, es levantar hacia Él nuestra alma. Sí, esa alma donde está la mente, la voluntad, las emociones, el intelecto. Todo eso que se conjuga en un solo corazón. Y en el versículo 2 dice, Dios mío, en ti confío. Y aquí expresa David su dependencia de Dios. ¿Ve? Entonces en el versículo 1 expresa su deseo de Dios. Y en el versículo 2 expresa su dependencia de Dios. Entonces esa conciencia de él daba testimonio de que no tenía confianza en nadie más, ni en sí mismo, ni en nada diferente a Dios. Y por eso le agrada hacer esta confesión de fe solo para él. Y luego dice, no sea yo avergonzado de esta confianza que he puesto en ti, ¿sí? Que no sea avergonzado porque él ha puesto todo su corazón en él. Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar en este día. ¿En quién tiene usted esa confianza? Ni el miedo, ni el halago, ni nada puede a usted quitarle como David se sentía. Igualmente él nos enseña que así debe estar nuestro corazón confiado en él, ¿sí? Podía haber estado decepcionado, pero todo dependía de él. Él dependía de Dios completamente, en todo momento, ¿sí? En 2 de Timoteo 1:12 dice, quedarán avergonzados los que se rebelan sin causa. O sea que el Señor hace, cuando uno confía en Él, hace que todas las cosas que uno está viviendo en ese momento se diluyan, se vayan. Si son los miedos, si es la angustia, cualquier cosa que usted le esté sacando de ese lugar donde debe tener paz, el Señor vuelve y le lleva a ese lugar. En el 25:3, en el versículo 3 dice, tampoco dejes que pase vergüenza a los que en ti confían. La vergüenza debe pasarla a los que traicionan a otros, ¿sí? Y hay algo bien importante, mire, cuanto más débil es la tentación que induce a los hombres a pecar, tanto mayor es la corrupción que se manifiesta y tanto menor es la excusa que los hombres tienen. Por eso los peores transgresores son los que pecan por gusto al pecado, ¿ve? Porque les gusta pecar, porque mantienen en ello. Pero dice que la vergüenza debe pasarle a los que traicionan a otros. Aquí habla de la traición y la vergüenza que pasa, el Señor les hace quedar en vergüenza porque nunca han confiado en Él y les gusta mantenerse en el pecado. En el versículo 4 y 5, David le pide a Dios dirección en el camino que debe de seguir. Dice, Señor, enséñame a vivir a tu manera, muéstrame el camino que tú seguirías. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador,
y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Yo este salmo de verdad que lo tomé como una oración diaria, porque así debe ser nuestro corazón delante de Dios. Él ruega una y otra vez que Dios le enseñe. Muéstrame, enséñame, le dice. ¿Sí? No de buenas palabras, ni cosas que podría desear cualquier hombre natural. No, él le dice, enséñame tus caminos, tus sendas, tu verdad. ¿Sí? Y eso es tan importante porque el camino de Dios nunca será igual al de nosotros. Dice, mis caminos no son vuestros caminos ni mis pensamientos igual a los tuyos. Pero si nosotros le clamamos que nos enseñe, que nos muestre ese camino, seguro que sí, porque el camino está en Jesucristo. Entonces, él le dice, enséñame esos caminos que vienen hacia mí. ¿Cuáles son tus preceptos, tus designios, tus promesas? Yo quiero aprenderlas, yo quiero conocerlas para que yo pueda ir a ti. Yo quiero ir a ti, ¿sí? Tú quieres que yo vaya a ti, yo también quiero ir a ti. Entonces, enséñame. En el versículo 5 habla de enséñame. Una y otra vez él le dice. Entonces debemos de orar fervientemente a Dios para que nos haga ver claro lo que Él quiere que nosotros hagamos. Enséñame tus sendas, porque tú eres el Dios de mi salvación, le recuerda y le confirma, tú eres el Dios de mi salvación. Entonces, si Dios nos salva, también nos va a enseñar y nos va a guiar, ¿verdad? Y también nos dará instrucción, porque todo aquel a quien Él salva, le instruye por ese camino por donde deben de andar. Y entonces le dice, en ti he esperado todo el día. Es decir, todo tiempo David estaba esperando en él. Nada lo desviaba de ese camino que él quería conocer más y más profundo de Dios. Entonces, ¿de quién es sino de su amo que ha de esperar dirección un criado que está para servirle todo el tiempo? ¿Verdad? Porque si él es mi Señor y mi Dios, yo soy su amo, yo soy su siervo. Entonces, ¿de quién he de pedir dirección? ¿De quién he de esperarla? Pues de Él. Por eso apela a su misericordia, esa infinita misericordia, sin recurrir a ningún mérito personal que Él tenga. No, es su infinita misericordia. En el versículo 6 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, es decir, de tu compasión, y de tus misericordias que son perpetuas, son las mismas desde siempre. Y por eso nos hace recordar de esas misericordias de Dios que son eternas, nunca pasan, nunca cambian. Y David acudía siempre a ello, no era por mérito personal, ¿ve? Pide fervientemente también perdón por sus pecados en el versículo 7. Y le dice, de los pecados de mi juventud, la edad pasional o irreflexiva, de mis transgresiones, aún en la edad madura, no te acuerdes. Acuérdate más bien de tus misericordias. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces hay cosas que hablan a mi favor, pero no de mis pecados, que hablan en contra mía, sino Señor, no te acuerdes de eso, ¿sí? Entonces cuando Dios perdona, pues tenemos la dicha de que Él también olvida, algo que nos cuesta muchísimo hacer a nosotros los humanos, olvidar. Y muchos dicen, es que yo perdono pero no olvido. Dios no es así. Sí, cuando nos han ofendido, nosotros recordamos la ofensa 1, 2 y 1000 veces, pero Él no. Entonces, por eso, esta expresión de David es absoluta y significa también una remisión, una completa remisión de que así como Él perdona, Dios le ha perdonado, Él también lo va a hacer. Él también va a perdonar a sus enemigos. Y ya en el versículo del 8 al 14, vemos las promesas de Dios. Ahí, Salmo 25 del 8 al 14, le dejo para que ustedes lo lean. Están esas promesas de Dios y aparecen mezcladas con las oraciones de David, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos también que orar igualmente con las promesas de Dios. Hágase esa oración conforme a las promesas, ¿sí? Y así cuando usted lea las promesas, podrá ver la respuesta a sus oraciones. La oración será oída porque la promesa será cumplida. La oración será oída porque la promesa será cumplida. Y en medio de esas promesas, ahí en el versículo 7, hallamos como algo en ese versículo que dice, en atención a tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande
y por lo tanto estoy perdido si no se interpone tu infinita misericordia para perdonarme. Aparece allí luego en ese versículo 11, ¿cierto? Como algo nuevamente que él recuerda, y es que David piensa que esas promesas son seguras para algo muy importante. Mire, aunque hayan sido pecados o pecadores que hayan cometido cosas tremendas de un modo que se reconoce ante Dios, ¿cierto? Ya no lo está haciendo de modo habitual, porque la palabra de Dios le ha limpiado. Entonces, no se quebranta ya más el deseo de no pecar, ya sigue firme, y por eso le dice, ¿cierto? Ya no quiero más pecar, ayúdame porque quiero vivir todo el tiempo agradándote a ti. En primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Entonces tenemos siempre que confesar que nosotros pecamos, somos débiles, que aunque alguna vez o hemos quebrantado los mandamientos, hemos quebrantado todo, debemos arrepentirnos sinceramente y confesar nuestros pecados para mantener adheridos a Él y no quebrantar el pacto, porque así entonces voluntariamente nosotros tenemos que decidir si seguimos en el pecado o no. Y esto era lo que David tomó en cuenta. ¿Ve? En primera de Juan 1:10 dice, si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Qué importante, ¿verdad? Que nosotros siempre reconozcamos ante Dios que somos pecadores. En primera de Juan 3, del 6 al 10, dice, por eso cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Hijitos míos, nadie os engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó al mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Primera de Juan 3, del 6 al 10. Entonces vemos aquí que David, animado por esas promesas en el Salmo 25 del 15 al 22, concluye con el Salmo como lo ha comenzado, con expresiones de dependencia de Dios y deseo de ser santificado todos los días, de esa santidad hacia Dios. Expone ante Él lo que se halla, ¿cierto? ¿Cómo se halla Él? Dice que sus pies estaban en la red, en el versículo 15, como metidos dentro de un cepo, como que no podía salir con esas dificultades. Y entonces entiende que no puede solo, que se siente desvalido, que no está afligido, que no puede fiarse de nadie, ni de sus criados, ni de sus hijos. Y las angustias, dice en el versículo 17, de mi corazón se han aumentado. O sea, es una melancolía y una depresión que le había tomado, pero expresa su dependencia de Dios en medio de esta aflicción, en Dios únicamente. Por eso dice en el versículo 15, mis ojos están siempre vueltos hacia Dios. Ruega a Dios que le ayude, que le socorra. En el 16, mírame y ten misericordia de mí. Entonces este salmo, todos sus versículos, están las promesas de Dios y también están las peticiones, el deseo de lo que nosotros queremos que Dios haga en nosotros. Y el último versículo, ya para que terminemos, dice, redime, oh Dios, a Israel de todas tus angustias. A pesar de que David se hallaba en grande aprieto, no olvida las angustias del resto de su pueblo. Por eso pide por ellos con el mismo fervor con que había pedido por sí mismo. Todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos problemas durante el transcurso de nuestra vida. Y esta es una oración para nosotros hoy. Líbranos, Señor, de nuestras dificultades. Y lo que este salmo está diciendo aquí, los problemas que tenemos, las dificultades que a veces nos aparecen, no se quedan para siempre con nosotros. Esas se van, son transitorias. Y lo que leemos, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias, es de verdad comprender que la interpretación primordial es para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Pero con toda seguridad, que si ponemos esto como a nosotros como cristianos haciendo esta oración, el Señor también nos socorre.
¿Ve? Porque somos injertados en el olivo de puro del Señor. Así que vamos a orar. Gracias, papá, por habernos puesto este Salmo 25 en nuestro corazón. Que a partir de hoy que lo estamos escuchando, Señor, nos lo aprendamos, lo hagamos de nosotros una oración viva, porque eso fue lo que quiso David en su corazón, acercarse más a ti, saber que Él te busca no para que voltear tu mano a lo que Él quiera, sino por el contrario, hacer la voluntad tuya, Señor. Gracias, papá, por este tiempo. Bendice a cada persona en todo lugar en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios me les bendiga. Hasta pronto. Meditaciones teoterápicas.